en una manera especial que me una a ustedes y a sus oraciones, a toda la alabanza que ya han tenido. Y quiero comenzar con esta reflexión sobre el espíritu del servicio. Esta va a ser la primera reflexión de la mañana y voy a pedirle al Señor su santa palabra para que nos ilumine con el espíritu de su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, desde el versículo 6. Este sería 1 Juan 5, 6. El testimonio sobre el Hijo. Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. En esto consiste el testimonio de Dios, en que ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva en sí mismo el testimonio. El que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Quien no tiene al Hijo tampoco tiene la vida. Os escribo estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pues hermanos, yo pienso que para mí es un gusto enorme el poder compartir con ustedes que son servidores de esta comunidad, servidores de la iglesia, y que han sido llamados a un ministerio de tanta responsabilidad, y de que especialmente nosotros que hemos nacido para esta etapa tan difícil de la iglesia, no porque no hayan habido etapas difíciles antes, porque sabemos que la iglesia nuestra, siendo esta iglesia peregrina, es una iglesia de martirio, y todo lo que es de Cristo, la palabra lo dice, tiene cruz, y por eso pues aquí estamos nosotros bendecidos por la sangre de los mártires. Otros dieron la vida por nosotros, y por eso hoy conocemos a Cristo, por aquellos que murieron por nosotros. Y hoy nos toca a nosotros prepararnos para morir también por aquellos que van a conocer a Cristo por nuestra muerte en Cristo. Y esto es lo que venimos a hacer en este retiro. Como servidores tenemos que aprender a conocer la responsabilidad no humana, sino la responsabilidad sobrenatural. Porque la responsabilidad humana es simplemente vivir el destierro, que es ganarnos el pan con el sudor de la frente y asegurarnos de acatar las responsabilidades morales y las responsabilidades que tenemos nosotros con nuestra propia vida y la vida del prójimo que Dios coloca a nuestro lado. Eso es humano, pero cuando somos servidores de la iglesia, estamos al servicio de un don sobrenatural, o sea, de que está por encima de las labores de supervivencia, que son las labores del destierro, que son las labores básicas de la vida natural. El servicio ya es otra cosa. El espíritu de servicio nos lleva a nosotros a abrazar el misterio de la fe. Y el misterio de la fe es que le servimos a un Dios vivo, que siendo invisible entre nosotros, está presente porque es omnipresente, porque está en todo lugar, en todo momento, incluyendo dentro de nosotros. Y esto es algo que lo debemos tener muy claro, porque cuando yo me llamo servidor de la iglesia, eso quiere decir que mi vida está en Cristo en una manera incondicional y permanente. Porque si yo tomo el podio y me presento como servidor de la iglesia, eso quiere decir que toda mi vida está en Dios. Y tengo que comportarme como ese servidor aquí y 24 horas al día en todas partes. Porque si yo soy bandera de la iglesia y sirvo en la iglesia, mi vida tiene que tener coherencia. Un servidor de la iglesia no puede vivir en pecado mortal, porque eso sería como un médico que no se baña, que vive todo antihigiénico y va a abrirle el estómago a otro por ahí con las manos sucias. Entonces acaba de infectar al paciente. Por eso, si nosotros somos servidores de la iglesia, la primera condición es: tengo que estar en gracia de Dios.
No es posible, bajo ninguna posibilidad, no hay excusa, no habría posibilidad ninguna de que un servidor de la iglesia viva en pecado mortal. Miren que hoy estamos nosotros viviendo una etapa tan difícil en la iglesia por la mediocridad, la tibieza, la decadencia que hay en el hombre de hoy por el materialismo, de que la gente a veces está en la iglesia en pecado mortal y parece como si no lo estuvieran. Y además se meten en ministerios en la iglesia. Yo he conocido situaciones hasta de ministros de la Eucaristía que están en pecado mortal y sirven la Eucaristía. O sea, cosas absolutamente absurdas que diría uno, Dios mío, ten misericordia, esta gente se va a condenar. Y están ahí y nadie les dice nada. Entonces, tanto los que están en pecado de omisión como los que están en ese horror de pecado, están en peligro de condenarse en todos. Y creen que no es verdad, porque hasta ni el infierno creen. Porque usted sabe que una persona que viene a servir en la iglesia está en pecado mortal, es una persona irresponsable que piensa que el infierno no existe. Porque lo contrario, porque vive en pecado mortal. Porque no tiene miedo, no tiene temor de Dios, no tiene respeto a Dios, no es amigo de Dios y mucho menos de la iglesia. Entonces no viene a servir a la iglesia, sino a servirse a sí mismo, porque viene es a entretenerse, a tener una vida social, a buscar popularidad y a buscar atención y a sacarle ventaja al ambiente en que está, porque lo contrario que hace ahí en pecado mortal, cuando no es un amigo de Dios. Entonces el espíritu de servicio comienza con la fidelidad, porque ¿cómo puedo ser yo un servidor cuando ni siquiera tengo amistad con Dios a quien le vengo a servir? Entonces no puedo ser un servidor, soy un traidor. Entonces, la verdadera base de nuestra fe está en la fidelidad. Es como, ¿cuál es la fortaleza del matrimonio? La fortaleza del matrimonio está centrada en la fidelidad del esposo a la esposa y viceversa, ¿cierto? Los esposos tienen que ser fieles, y si no, ese matrimonio no existe. Es un matrimonio desbaratado, inconsistente, incoherente, completamente en contra de todos los valores, principios y el mismo don del sacramento que los une el matrimonio para que sean fieles el uno al otro. Entonces, en el espíritu de servicio, las condiciones que hay en la iglesia es que, por ejemplo, usted lee a San Pablo cuando él describe las condiciones para un obispo, para un diácono, para los que están de servicio en la iglesia, y dice que tienen que tener una conducta intachable. No pueden estar entregados al vino, ni a los chismes, ni a ningún tipo de escándalo ni de pecado, ni ellos ni los hijos. Y todo eso son exigencias importantes de la iglesia, porque de lo contrario, uno no debe atreverse a estar de servicio en la iglesia, porque lo que puede hacer es escandalizar a los demás y alejar a la gente de la iglesia. Porque usted sabe, si viene un tibio, si viene una persona débil en la fe y llega a la iglesia y encuentra con que los servidores de la iglesia están peores que él, entonces esa persona pierde el respeto y la esperanza y se va. Y si se queda en desorden y no se convierte, porque piensa que no hay necesidad de convertirse, porque los que están ahí sirviendo, que son el ejemplo de la iglesia, no están convertidos tampoco. Entonces se continúa construyendo una iglesia inmoral, mediocre, insuficiente, y lo peor de todo es que cuando dejamos filtrar en el grupo de servidores a gente que no está en gracia de Dios, pues está mejor este. Creo que se escucha mejor. Pero es que es mejor para no tenerlo en la mano, porque me canso mucho. Sí. Entonces tenemos que tener en cuenta que para nosotros tener este espíritu de servicio, debemos tener nosotros la conciencia de que cuando hay personas dentro de los servidores que no están en gracia de Dios, ¿qué es lo que entra? Entra el diablo en la comunidad. ¿Y qué sale de eso? El orgullo. ¿Sabe qué trae el pecado mortal? La prepotencia, el orgullo, la autosuficiencia. Entonces aparecen estos famosos líderes orgullosos, pretenciosos, que quieren descargarle la ley a todos los demás y ellos mismos no la están cumpliendo. Es el fariseo. Acuérdense en que en el Evangelio aparece Jesús denunciando al fariseo que le pone cargas a los demás que ellos mismos no pueden llevar. Entonces, generalmente cuando hay líderes en la iglesia que no están en gracia, esos son los que son más duros con el prójimo. Le exigen cosas que ellos mismos no están cumpliendo. Y predican de una forma tan impresionante que cualquiera diría, ¿qué exigencias? Y ellos mismos no las están cumpliendo. Y eso sucede que entra en la comunidad cuando en el espíritu del servicio hay pecado mortal. Entra la división. ¿Y por dónde entró? Porque el espíritu de división está en la persona que está en pecado. Y por ahí entra. Es como, ¿cómo entran los insectos
los bichos a la cocina, a la casa. ¿Por dónde entran? Entran por el desorden, por el mugre, por la suciedad, por ahí entran. Si usted deja una cocina sucia, lo primero que va a encontrar es cucarachas y va a encontrar después toda clase de bichos que nacen del mismo mugre, ¿sí? Entonces, si en una comunidad hay gente en pecado mortal, se entran las cucarachas del infierno, porque tienen dónde comer, porque entran, porque hay suciedad, porque hay basura, y en la basura entra... En la basura entra... ¿Está apagado? En la basura entra todos los bichos. Entonces yo digo, uno podría gastarse horas enteras hablando del espíritu de servicio en una forma filosófica. Inclusive podríamos traer una teología profundísima del espíritu del servidor y gastarse una hora entera trayéndoles a ustedes ejemplos de los mejores servidores de la iglesia, los santos más grandes y todo. Y muy linda la conferencia, pero al final de cuentas, ¿qué aprendimos? Solamente historia. Pero lo que tenemos que hacer es aprender a exhortarnos con una realidad desnuda, cruda, una realidad que nos duela, que nos arda en la carne, porque la sal en herida arde. Y miren, hoy en día lo que hace falta en la iglesia es valentía. La gente no habla la verdad porque tienen miedo de perder a sus amigos, de perder la atención de los demás, tienen miedo que no los vuelvan a invitar, tienen miedo que les llamen, ay, ese señor es muy duro, ese señor habla cosas muy radicales, tampoco hasta allá, Jesús es misericordioso. Y ese es el tipo de mediocridad que se vive en la iglesia hoy, y por eso hay tantas iglesias mal. Por eso hay tantas comunidades llenas de crisis y de problemas, porque ¿qué pasa? No se está hablando la verdad, porque se están cubriendo todas sus miserias, todo el mugre no se limpia y se queda ahí dentro de la comunidad, y la comunidad cada día está más mal. Entonces, yo digo, la salud de las comunidades está en lo que dice el mismo San Pablo: tenemos que exhortarnos los unos a los otros todo el tiempo. Eso sí, lo tenemos que hacer con caridad, con amor, con respeto. Porque miren ustedes una cosa, es muy importante denunciar el pecado, pero al denunciar el pecado yo no vengo a acusar al pecador. Nosotros somos los pecadores y el pecado es el diablo. Entonces, cuando yo hablo del mugre, de la suciedad y el espíritu de división, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando del diablo. No estoy hablando de los pecadores, porque en ese caso, si yo permito no estar limpio porque le acepté las propuestas al diablo y vivo en pecado, eso quiere decir que el diablo está actuando en mí, a través de mí, para dañar a otros. Entonces, cuando yo exhorto, no estoy exhortando acusando a mis hermanos, sino que estoy exhortando la presencia del diablo entre mis hermanos. Y eso es diferente, porque estoy exorcizando, liberando, desatando, desencadenando, ahuyentando las fieras del infierno para que se vayan y se limpie la comunidad. Y eso es importante tenerlo claro, porque no podemos tener miedo simplemente por el respeto humano. Miren que hoy lo que más hay en el mundo es respeto humano, y no hay respeto de Dios. Entonces, ¿qué nos ganamos? ¿Yo qué me gano con tener tantos amigos cuando no soy amigo de Dios? Pues perdí todo, porque no se trata de complacer a la gente. Es como yo que viniera aquí a predicarles este retiro de servidores, y venga aquí a asegurarme que ustedes me quieran y me aplaudan y me acepten, me admiren y se impresionen conmigo. ¿Qué tal la pérdida cuando lo que yo debo venir a hacer acá es a complacer a Dios? Asegurarme que hago lo que Dios me pidió, lo que Dios me enseñó, lo que Dios me mostró, porque lo que Él me mostró es la verdad y es lo que tengo que predicar. Así le guste a la gente o no le guste, así nunca me vuelvan a invitar, así no me quieran, así no me admiren, ¿qué importa? Si no se trata de tener una ganancia personal y no buscar un beneficio personal, sino se trata de vivir la verdad, y la verdad se tiene que vivir aunque uno muera, aunque uno pierda todo, aunque no lo vuelvan a saludar, no importa. Fíjense en cuántos padres de familia viven en omisión por no querer perder la amistad con sus hijos, y no son capaces de decirle a los hijos, de exhortarlos y decirles que están en pecado mortal y que tienen que cambiar sus vidas o se van a condenar. Miren que yo por 33 años viví en pecado mortal,
Y mi mamá, que vivía en Colombia, ella me visitaba con frecuencia aquí en California. Y siempre que venía, ella siempre tenía el mismo sermón. Y me decía, hijo, si sigues viviendo la vida tan glamorosa, tan atractiva que vives, y te mueres así, te vas a condenar. Y me lo decía así bien fuerte, con amor, pero con una firmeza increíble. Y yo nunca me olvido de eso. Año tras año me lo dijo por muchos años y nunca dejó de decírmelo. Se murió sin yo convertirme. Pero miren que al año después llegó mi conversión. Las oraciones de una madre son algo muy poderoso y muchas veces no vemos el resultado durante esta vida. Pero lo importante es que es la salvación del alma lo que importa, ¿sí? Aunque en esta vida temporal no alcancemos a ver los resultados. Pero ¿a qué me refiero yo? A que nosotros nunca debemos cansarnos de exhortar. Siempre tenemos que hacerlo. Porque no podemos fijarnos de que al exhortar encontremos resultados inmediatos. Hay gente que se cansa. Yo he visto a veces en parroquias sacerdotes agotados porque están cansados de pedirle al pueblo que cambie y no cambia. Y resulta que nosotros tenemos que acordarnos de esto. Somos siervos inútiles. Y lo único que tenemos que hacer es venir a servirle a Dios y Él se encargará de lo demás. Yo no puedo venir acá a predicar un retiro como este a ustedes y esperar que ustedes todo lo que yo diga lo hagan y cambien y se transformen cada uno y todo. Yo no puedo esperar eso porque yo no le puedo cambiar el corazón a nadie. Solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre. Es una gracia. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Venir a compartir con ustedes el amor de Dios que hay en mí, que hay en ustedes, y juntos nos unimos para ponernos de acuerdo en lo que tenemos que cambiar. Y este es nuestro llamado como servidores. Venimos a servir a Dios ¿cómo? Exhortándonos los unos a los otros con amor, pero con firmeza, ¿cierto? Y sin comprometer absolutamente nada, sin negociar nada. Porque aquí no se trata de decir, ay, no seamos tan duros, que el Señor es misericordioso y Él nos conoce así como somos. Y así nos acepta y nos perdona. Porque mucha gente que vive en pecado mortal está convencida que a la última hora se arrepienten y se salvan. Y viven con esa creencia porque la misericordia de Dios es tan grande. Pero miren, nadie podrá engañar a Dios en esa forma. Porque con Dios no se juega. Y uno no puede vivir un mundo a propósito de mediocridad pensando que tiene tiempo para cambiar. Pues eso es lo que le pasa a mucha gente. Yo conozco, cada vez que yo predico en algún lugar y especialmente retiros, se me acercan algunas personas que están viviendo en pecado mortal porque viven en unión libre o porque viven del robo o de la mentira o tienen odio en el corazón y no han podido perdonar y siguen así y están comulgando así o gente que vive llena de envidia y no la superan y viven así, en un pecado horrible. O gente que vive todo el tiempo deseando las cosas del prójimo, comparándose con los demás y deseando todo lo de los demás en todo momento. Y tantas cosas así que son mandamientos totalmente rotos y viviendo el pecado. Y yo les digo, bueno, pues muy bueno que usted reconozca su pecado, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Si usted reconoce su pecado, con más razón le toca arrodillarse y pedirle a Dios que lo cambie ya, no mañana, porque no hay tiempo. ¿Cómo vamos a pensar que tenemos tiempo? Hay gente que vive en unión libre, entonces no deja de fornicar o de cometer adulterio porque tienen hijos. Con más razón debían separarse, porque entonces esos hijos ¿qué van a hacer? Imitar el mismo mal que están haciendo los papás y los van a maldecir a ellos también con el mismo pecado. Porque hijos que nacen de la unión libre, con padres que siguen en unión libre, van a terminar viviendo en unión libre también ellos, porque quedan malditos, ¿sí? En cambio, si una persona vive en unión libre y se arrepiente y se separa, pues le da ejemplo a los hijos de que no se puede vivir así, sino en orden con Dios, y los hijos se bendicen. Porque entonces los hijos van a recibir el arrepentimiento de los padres. Van a recibir la bendición de la reconciliación de un convertido, de una persona que aceptó a Dios y aceptó el temor de Dios. Pero el que sigue viviendo así, quiere decir que no teme nada, no le importa a Dios y tampoco respeta a la comunidad. Porque sigue viviendo acomodado a su carne, acomodado a sus apetitos humanos, acomodado a una criatura humana. Porque miren,
La idolatría es uno de los pecados más grandes que tenemos en esta sociedad de hoy. Nosotros adoramos dinero, placeres, comodidades, adoramos el entretenimiento, adoramos criaturas, nos adoramos a nosotros mismos. Ustedes han visto esa cultura, la cultura de la vanidad, la cultura de la salud física. Es una idolatría a las cosas materiales. ¿Y qué sucede? Muchas veces, yo me acuerdo, todos los años que yo viví en pecado mortal, que fueron 33 años, yo me acuerdo cómo le hacía culto a los seres humanos. Para mí, lo más importante en mi vida era tener afecto humano. Y el día que no me querían bien, ese día estaba miserable yo, totalmente miserable. Lo otro era el dinero. Cuando tenía dinero era el hombre más feliz. Si no tenía dinero, el más infeliz de todos. Ni salía de la casa. Nada me gustaba porque no tenía poder adquisitivo. Me quedaba frustrado y atormentado en la casa. Y toda mi vida era una esclavitud total a las cosas materiales, a los seres humanos y a las cosas materiales. Era como una muñeca, como un títere que estaba dependiendo de las cosas materiales, porque no conocía a Dios. Entonces, si nosotros encontramos una experiencia personal con Dios y verdaderamente lo podemos probar con los hechos, eso quiere decir que tenemos la libertad ya de no ser esclavos ni de criaturas humanas ni de cosas materiales. Y ese es el principio de una verdadera conversión. Porque si usted es tan católico y usted es tan servidor en la iglesia, pero su vida depende de los demás y su felicidad, su paz depende de que lo quieran, depende de que tenga éxito con las cosas materiales, depende de que tenga comodidades y placeres, entonces usted ni siquiera ha empezado a conocer a Dios todavía. Mucho menos que va a estar de servicio en la iglesia, si usted va a ser un antitestimonio, porque usted es un esclavo de las cosas materiales, usted es un esclavo de las criaturas. Algún día que lo llamen al servicio de la iglesia va a llegar con una cara larga. ¿Por qué? Porque no lo quisieron en la casa y está frustrado. Va a llegar con una cara larga porque lo echaron del trabajo y no tiene dinero, entonces está atormentado y amargado. Ya no tiene el gozo y viene a servir así. ¿Qué pasó? Pues que usted no tiene espíritu, usted no es una persona espiritual. Y para uno ser servidor de la iglesia tiene que convertirse en una persona espiritual. No puede seguir siendo una persona de la carne. Porque precisamente lo que nos enseña el apóstol San Pablo dice, tienen que dejar las cosas de la carne, tienen que empezar a abrazar las cosas del espíritu, porque las obras de la carne solo traen corrupción, muerte, y las del espíritu traen vida eterna. Y si nosotros somos servidores de la iglesia, ¿qué estamos predicando? Que la gente consiga más plata, que se amen, que tengan más afecto humano, que tengan más éxito en el mundo. Eso no es lo que predicamos. Lo que predicamos es que la gente conozca más a Dios y que se preocupe por salvar su alma. Ese es el servicio de la iglesia. El servidor de la iglesia tiene que asegurarse que viene a predicar la salvación de los hombres, la salvación de las almas. Y la salvación de los hombres se predica predicando con mi testimonio. Yo tengo que ser testimonio de lo que hablo. Tengo que caminar lo que predico. No puedo ser un antitestimonio. Ustedes saben lo fácil que es pararse aquí, al frente de ustedes, y predicarles un día entero de la perfección, de la santidad. Es muy fácil, porque eso está escrito. Eso lo puede leer uno en toda la vida de los santos. Lo puedo copiar del mismo evangelio. Lo puedo imitar de 50,000 predicadores. Puedo hacer bellezas y puedo predicar todo el día aquí de eso. ¿Y de qué me sirve eso si yo no vivo eso? No, mis palabras son huecas y no penetran en el corazón de nadie. Lo único que llega al corazón del otro es una verdad que está viva en el corazón del que habla. Es como un padre de familia que está exhortando a sus hijos y hablando con autoridad. Esa autoridad solo es autoridad si el padre está hablando de algo a lo cual es coherente, de algo que lo está haciendo él mismo. Yo no puedo, si yo soy un fumador increíble, yo no puedo ir a aconsejarle a otro que deje de fumar. ¿Se van a burlar de mí? Van a decir, pues primero deje usted de fumar y después venga a aconsejarme a mí. Pero si usted ha fumado todo el tiempo, dejó de fumar y usted lo logró superar y le dice a otro, mira, yo te aconsejo que dejes de fumar. Yo fumé toda mi vida y dejé de fumar y ahora recuperé mi salud y estoy muy bien y sí se puede hacer. Yo lo hice así, yo le pedí a Dios ayuda y un día dejé el cigarrillo y se acabó, dejé el vicio. Eso tiene autoridad, porque esa persona que está fumando todavía, que escucha ese consejo, tiene esperanza, porque le está hablando a alguien que lo ha hecho. Y lo mismo puedo ser yo cuando le digo a una persona, ¿sabes qué?
yo era más pecador que tú. Yo robaba, mentía, engañaba, fornicaba. Era una persona ventajosa, envidiosa, resentida, rencorosa. Todo eso era yo. Ahora en mi corazón hay tendencias de eso, pero yo ya no vivo en eso. Yo ya no le doy culto a eso. Y sí se puede cambiar. Dios nos transforma y nos da la fuerza para dejar todos los pecados y para convertirnos en una mejor persona. Eso tan solo puede tener autoridad si realmente yo lo estoy haciendo, porque entonces de mi corazón están brotando palabras que están vivas en mí. Y esto es lo que tenemos que lograr, porque ¿qué me gano yo con ser un servidor de la iglesia cuando soy una contradicción? Cuando estoy en pecado, cuando estoy resentido, cuando estoy lleno de presiones, de miedo, de inseguridad, de dudas. ¿Qué tipo de servicio le puedo dar a Dios? Ese no es un espíritu de servicio, eso lo que es un espíritu de confusión. Un espíritu de decadencia, de mediocridad, de hipocresía. Y eso no es lo que Dios pide. Por eso, acuérdense de esto. Al que más se le da, más se le exige. Yo doy testimonio de que esta vida continúa. Nosotros sabemos que esto se nos ha sido revelado en las Escrituras. De que la vida continúa. Unos se van para abajo, otros para arriba. No hay sino dos caminos. O somos de Dios o somos del diablo. Pero la realidad es que esta vida es eterna. No es un chiste. Nosotros estamos en esta vida temporal y de repente, aún estando en la iglesia y conociendo las verdades reveladas, vivimos como si no las conociéramos. Y estamos esclavos únicamente de las cosas temporales y nos olvidamos que esta vida material se termina en cualquier momento. Ese es el peor error, porque el diablo se va a asegurar que usted se entretenga tanto en esta vida temporal que usted se olvide de que esto termina en cualquier momento. Y así lo sorprende sin prepararse al final de esta vida con un alma desnutrida. Y un alma desnutrida no puede elevarse hacia Dios. Si nosotros pudiéramos ver por un instante el mundo espiritual que nos rodea, nos daríamos cuenta de los millones de almas que no alcanzaron a subir a la gloria de Dios y que están aquí en la tierra y que muy lentamente van ascendiendo hacia el Señor. Esas son almas del purgatorio que se alcanzaron a salvar. Que no hablemos de las que se hundieron, pero si nosotros viéramos esa escena, les aseguro que instantáneamente cambiaríamos, porque no quisiéramos estar atrapados en ese estado, que es un estado muy doloroso, que es no haber pasado el grado. Y mucha gente dirá, todos tenemos que llegar al purgatorio. Pues no hay un grito más mediocre que ese, porque miren que Jesús no vino a predicar purgatorio, vino a predicar cielo. Vino a advertirnos del infierno y vino a predicar el cielo, pero el purgatorio lo presentó en esta forma. Él dijo, cuando tengas algo pendiente con tu hermano, asegúrate que arregla con él todo mientras vas de camino, porque si no te denuncia ante el juez. El juez te manda a la cárcel y el carcelero no te dejará salir de allá hasta que no pagues el último centavo. Y seguramente todos ustedes han escuchado ese pasaje, ¿cierto? Y miren, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién, cuando haces todavía de camino, qué quiere decir? Cuando estás todavía en la vida terrenal. Las cosas pendientes con tu hermano son las cuentas que tenemos pendientes en esta vida temporal. Luego, ¿quién es el juez? El juez es Jesucristo, el único juez. ¿Y a qué cárcel lo puede mandar de la cual no pueda salir otra vez? Al purgatorio, no al purgatorio, porque la cárcel no sale nunca de ahí. La cárcel él dice, el carcelero no te dejará salir hasta que no pagues el último centavo. O sea que sí hay salida y hay forma de pagar. ¿Y cómo se paga eso? Con el fuego del amor de Dios, y el carcelero se llama Satanás. Es el que tiene todas las cuentas malas de nosotros. Porque miren, esta vida temporal es un destierro. Si nosotros entendemos bien de que la palabra de Dios es vida y es verdad, entonces sabemos que el Génesis es verdad. Ustedes saben que los teólogos modernos hoy, que son unos herejes, la mayoría, alegan de que Adán y Eva es una invención, es una fábula, y de que el pecado original no es como pensamos. Y todo esto lo transversaron, lo cambiaron, la masonería metida dentro de la iglesia y los herejes y todo el demonio intelectual e inteligente que hay en la iglesia. Y encontramos sacerdotes predicando eso, gente muy inteligente y con grados muy distinguidos de universidades muy sofisticadas predicando herejías. Pero la realidad es que Jesús mismo mencionó a Adán y Eva.
San Pablo llama a Jesús el Adán que bajó del cielo y luego se refiere al Adán de la tierra, hecho de la tierra. Y está escrito en miles de formas. Jesús mismo nombró a Jonás y nombró el vientre del cetáceo, de la ballena, y dijo: así como Jonás pasó 3 días en el vientre de un cetáceo, o sea, de la ballena, así el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pasará 3 días en el vientre de la tierra. Fíjese, si fuera una fábula la historia de Jonás, Jesús no lo hubiera puesto como ejemplo. Sin embargo, ustedes ven estos teólogos modernos diciendo que Jonás no estuvo en ninguna ballena, que son cuentos de los judíos, fábulas que hacían para sembrar en el pueblo hebreo el temor de Dios. Y con eso se ganan a la gente incauta, a la gente inteligente. Ustedes saben que son exactamente esos inteligentes y distinguidos y educados los que caen en esas herejías. Porque la gente sencilla nunca la pueden engañar. Por eso es que Jesús a los sencillos les dio todo. Porque en ellos no había esa caída, la caída de la inteligencia humana. Entonces, hoy tenemos que entender nosotros que hay que confiar que la palabra de Dios es vida y como está escrita es, no como la imaginamos, no como nos la presentan todos estos herejes de hoy, sino que es una realidad. Entonces, este es el destierro, así nos lo presenta el Génesis, es el destierro, y de aquí tenemos que salir. Miren que San Pablo hace esta comparación. El pueblo hebreo que Moisés sacó de Egipto era un pueblo que, siendo pueblo de Dios, Dios los había castigado porque le desobedecieron y los mandó de esclavos de un rey malo, del faraón. Los mandó a vivir 430 años de destierro allá. O sea que los hebreos que Moisés fue a sacar habían nacido todos en Egipto. Y siendo de sangre judía tenían cultura egipcia, o sea, habían aprendido a adorar palos y piedras y eran como paganos, pero tenían corazón judío, sangre judía y tradiciones judías, pero tenían cultura egipcia. Y Moisés los lleva por el desierto 40 años, la mayoría mueren por desobediencia. Dios los está formando otra vez para que sean obedientes, porque ya se está preparando más y más la encarnación de Jesús, y ellos eran los responsables de la venida del Señor, de la preparación. Muy pocos pasaron a la tierra prometida con Josué. Miren que ni Moisés entró, porque hasta Moisés desobedeció, siendo el profeta tan grande que era él. Pero, ¿qué es lo que dice San Pablo? San Pablo dice que todo lo que vivieron esos hebreos es una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. ¿Y qué quiere decir eso? Él dice, Jesús es el Moisés que bajó del cielo, el Moisés del Espíritu. ¿Y por qué lo llama Moisés? Porque bajó a la tierra y se compara la tierra con Egipto, que es el mundo con todas sus atracciones, el mundo con todas sus seducciones del materialismo, y nosotros en él, siendo hijos de Dios, escogidos, bautizados en Jesucristo, estamos viviendo en Egipto. Entonces tenemos una unción como los judíos, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pero vivimos en una cultura idólatra y pagana. En un mundo donde el hombre adora palos y piedras, donde el hombre, y ustedes conocen gente, yo fui uno de esos, que adoraba cristales, palos, piedras, yogas, reikis, feng shuis, velitas de no sé qué, hierbas de no sé cuán, limpias de no sé cuántos, astrólogos, psíquicos, lectura de cartas, de todo, era un pagano completo. Y esto es lo que el mundo ofrece, es Egipto completamente. Entonces Jesús viene a sacarnos de Egipto, porque es el Moisés que viene del cielo. Y nos invita a que vayamos hacia la tierra prometida. Ahora, la tierra prometida nuestra en Jesucristo ya no es en la tierra. Porque cuando Jesús habla con Poncio Pilato le pregunta si él es rey. Y él dice, tú lo has dicho. Pero mi reino no es de este mundo. Y esto tenemos que tenerlo claro. ¿Él vino a qué? Nos vino a invitar a nosotros a llegar al reino de Dios en la casa del Padre. Y dijo, me voy primero para prepararles un lugar. Y allá los espero. Y para que ustedes lleguen allá, me tienen que imitar a mí. Hagan todo lo que yo hice, como yo lo hice. Ese es el camino. Por eso hoy tenemos que entender nosotros que estamos desterrados y que tenemos que prepararnos para salir de acá. ¿Y cómo salimos de acá? Los únicos hebreos que pasaron el río
y llegaron a la tierra prometida fueron los fieles, los que aprendieron, los que obedecieron. Lo mismo nos va a pasar a nosotros cuando pasemos el río de la muerte temporal y entremos a la plenitud del mundo espiritual. De la única manera que logramos entrar a la gloria de Dios es si nosotros reconocemos que somos peregrinos, estamos de paso y no le hacemos culto a las cosas de la tierra. Miren que usted tiene responsabilidades. Usted de pronto tiene una esposa, un esposo, hijos, de pronto tiene simplemente los ministerios de la iglesia, pero usted tiene responsabilidades. Y por lo tanto, Dios le confiará ciertas cosas materiales. Hay personas que Dios le confía muchas cosas materiales y de esas personas Dios saca grandes generosidades para sostener la iglesia. Hay mucha gente que tiene dinero, que es gente de Dios, que son los que gracias a ellos hay hospitales, hay orfanatos, hay seminaristas, porque ellos lo sostienen, porque Dios los inspira, les da ese dinero y también les da cómo compartirlo. Esos son dones de Dios. Y otros reciben menos y viven solamente con lo que reciben y sobreviven así, y en esa forma también colaboran en la iglesia con su testimonio de vida por el amor a Dios y la fidelidad. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad diferente. Así de que sea usted el millonario o el pobre o el que tiene un poco, no importa lo que usted sea, lo importante es que usted no le pertenezca a sus posesiones, que usted no le pertenezca a las cosas materiales que Dios le confió, que usted no le pertenezca a las criaturas humanas tampoco. Miren que el matrimonio únicamente se llama matrimonio cuando Dios está en medio de ellos. Si Dios está en medio del esposo y la esposa, ese es un matrimonio. ¿Cómo está Dios en medio de una esposa y una esposa? Con el sacramento del matrimonio. Cuando el matrimonio se ha casado en la iglesia, ese es el único matrimonio que existe. Yo conozco gente que vive en unión libre, en un matrimonio civil, y se llaman esposos. Y se atreven a decir, esta es mi esposa y este es mi esposo. Y se engañan hasta el punto que creen que están casados. Y viven en pecado mortal y piensan que están casados. Y actúan como si fueran un matrimonio cuando son amantes. Son amantes y son un escándalo para la sociedad y mucho más para la iglesia. Entonces, el sentido de cómo está Dios entre nosotros es: Dios está entre nosotros a través de la fidelidad. Entonces, el destierro en que vivimos nosotros es importante reconocer y descubrir para que no le hagamos idolatría a este mundo temporal. ¿Cuándo dejo yo de ser un esclavo del mundo? Cuando reconozco que el mundo es un estado primario por el cual tengo que pasar, pero en el que no me va a quedar. Porque yo estoy en el mundo, pero no le pertenezco a él. Por eso no me va a quedar en él. Entonces, hoy el mundo, más que nunca, se ha convertido en la gran seducción. La gran seducción. Porque entre más se acerca el regreso de Jesús, más seductor se va a volver el mundo. Porque el diablo más desesperado va a estar. Porque se le está acabando su tiempo más. Ustedes saben que en el capítulo 2 del Apocalipsis está muy claro eso, cuando San Juan nos dice que una tercera parte de los ángeles fueron lanzados a la tierra. Y dice, ¡ay de la tierra y del mar! Porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Y esto lo vio hace 2000 años. Entonces, ¿imaginan cómo estará de furioso hoy? Cuando ya está mucho más cerca del regreso del Señor. ¿Cuándo regresará el Señor? No sabemos en tiempo humano. Yo le digo a la gente, si usted quiere conocer un profeta falso, en el día que llegue una persona acá y les dé una fecha a ustedes de cuándo van a suceder las cosas, ese es un profeta falso. Porque nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Cuántas personas andan hablando del año 2012 y esto y aquello? Falso. ¿Quién sabe? Jesús nos advirtió. El único que sabe de eso es el Padre. Ahora, nosotros podemos leer las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos. Lean ustedes con cuidado las cartas de San Pablo. Lean ustedes con cuidado las mismas cartas de San Pedro. Todas las cartas preciosas que hay en el Nuevo Testamento, más los evangelios. Y encontrarán algo muy peculiar. Los apóstoles en esa época pensaban que Jesús ya regresaba. San Pablo hablaba como si Jesús fuera a regresar ya durante la vida de él, durante ese tiempo.
porque él tampoco sabía, pero las señales eran como tan increíblemente contundentes de la maldad que había en el mundo, la violencia, la degeneración, que él decía, ya tiene que venir el Señor. ¿Cómo así? ¿No? Y esto es lo que le pasa a todo hijo de Dios que ve esta realidad humana de este mundo que siempre ha sido malo. Sí, el mundo siempre ha sido malo. ¿Cómo será que Jesús nos dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás? Y dijo, nosotros no pertenecemos al mundo aunque estemos en el mundo, porque no somos del mundo. Y por eso cuando Jesús oró por todos nosotros, antes de irse al Padre, le dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo, pero te pido que los protejas del maligno. Eso fue. Entonces, en el día de hoy, nosotros podríamos decir, tenemos que mirar nuestro corazón con cuidado. Usted es un servidor de la iglesia, entonces piense cuán servidor será usted. A ver si verdaderamente le está sirviendo a Dios o le está sirviendo al mundo. Como dicen, no se pueden servir a dos amos a la vez. O se le sirve a Dios o se le sirve a Mamón, que es lo que consideran el diablo o el mundo, ¿cierto? Entonces, si en su corazón en este momento la preocupación más grande que usted tiene son las cosas materiales y el afecto humano, las criaturas humanas, usted no está en espíritu de servicio. Usted está sirviendo el mundo, sirviendo la carne, sirviendo sus intereses personales y no tiene nada de servidor de la iglesia ni de servidor de Dios. Porque ¿cuál es su más grande preocupación en este día? ¿Cuál será? Sus deudas, sus ambiciones de cuánto dinero quiere conseguir. Quiere conseguir un mejor empleo, quiere tener una casa más grande, un carro más grande, tener más vacaciones, tener más afecto humano, tener no sé cuántas. Esto, si toda esa es su preocupación, es lo único que hay en su corazón, entonces usted está al revés. Porque usted es tan común como una persona del mundo que no tiene a Dios, igualito. Porque le está haciendo culto únicamente a su vida natural. Y esto es todo lo que lo maneja a usted. ¿Qué es lo que lo maneja? ¿Qué es lo que lo altera? ¿Qué es lo que lo emociona? Únicamente las cosas del mundo temporal, nada más. Nada de espíritu. ¿Cómo puede haber espíritu de servicio ahí para la iglesia? Cuando usted no tiene nada que darle a la iglesia. Porque todo lo que usted está buscando en su vida es para usted. Usted está viviendo su amor propio. Usted solamente quiere estar feliz. Usted solamente está buscando cómo estar cómodo. Usted solamente está buscando placeres y afecto. Usted está buscando únicamente su realización personal. Y así viene a servir la iglesia. No tiene nada que dar. Viene vacío, no tiene nada en las manos. Porque de la única manera que yo puedo darle a la iglesia es cuando yo me he entregado completamente al Señor. Y he dejado las cosas de este mundo y las administro. No me poseen a mí. Porque, mire, yo puedo tener un automóvil muy bonito y muy rápido porque lo necesito, porque yo trabajo mucho y me desplazo mucho por las calles y necesito un buen automóvil. Eso no es pecado, yo puedo tener un buen automóvil, claro, y Dios me lo da, perfecto. Eso es muy bueno mientras que ese automóvil sea una herramienta de trabajo, ¿cierto? Pero si ese automóvil es mi vanidad, mi pretensión, mi prepotencia y además mi idolatría, eso ya no es un automóvil. Eso es un apego, eso es parte de mi prepotencia, eso es una conquista de cosas materiales, es un ídolo y ya cambió todo. Entonces lo mismo pasa con la casa que yo tengo. Hay personas que tienen amenazada con perder la casa y parece que fueran a perder la vida. Así, están con un rostro así de largo que van a perder la casa y Dios mío, como si se fuera a acabar el mundo ya, porque están adorando una casa. Le hicieron la idolatría a esa casa y le hacen culto a esas paredes. Y el día que se les caiga ese día, están completamente destruidos. Completamente. ¿Por qué? Porque ya se volvieron idólatras. Entonces, Dios quiere que nosotros encontremos la libertad. Y la libertad solo se encuentra en el abandono total a Dios. Yo puedo tener la casa más linda, los autos más lindos, mucho dinero en el banco, muchas personas que me quieran y ser un hijo de Dios fiel. Porque administro todo eso con un corazón limpio. Porque le doy gracias a Dios por la casa que me dio. Y si hoy la economía se pone tan difícil que voy a perder mi casa, le doy gracias a Dios de todas maneras y digo, gracias Señor por todos los años que tuve esta casa. Ahora me voy a vivir a un cuarto por allá y me voy a encerrar con mis 10 hijos en un cuarto porque ya no tengo casa. Pero no importa, ya mismo te voy a alabar, te voy a glorificar
porque es lo mismo en la escasez que en la abundancia. Yo soy hijo tuyo y siempre seré agradecido. Y no me importa si tengo o no tengo, lo que importante es que te tengo a ti. Y por eso el amor de Dios, como dice San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni las enfermedades, ni las tribulaciones de ninguna naturaleza, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la enfermedad, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y esto es lo que tenemos que tener seguros en nuestro corazón, de que el amor de Dios reine en nuestro corazón y el amor de Dios sea el que gobierne nuestra vida, nada más. Que no la gobiernen criaturas humanas, que no la gobiernen las cosas materiales, que no la gobierne el miedo, ni la depresión, ni la incertidumbre, ni la indiferencia, nada de eso, ni la dureza del corazón. Que gobierne nuestra vida el amor de Dios. Y eso es demasiado importante. ¿Cómo se refleja el amor de Dios en nuestra vida? Únicamente con esas virtudes alimentadas y fortalecidas en nuestro corazón, con las cuales podemos tener compasión, paciencia, tolerancia, caridad, de que tengamos el espíritu de servicio donde yo me doy siempre sin esperar nada de nadie y yo no tengo que cobrarle a nadie nada por lo que hice. Ustedes han visto la tristeza tan grande que es encontrar padres de familia que les sacan en cara a los hijos lo que les dieron y los llaman ingratos porque no están haciendo lo que ellos les piden. Otros esposas sacándole en cara a los esposos lo que hicieron y reclamándoles, diciéndoles, nunca reconoces todo lo que hago por ti, jamás me dices nada de lo que te doy. Ahí acabaron con todo, porque es como si nunca les hubieran dado nada. Porque mire como dice el Evangelio, si tú haces alardes de lo que das, ya perdiste la ganancia que te ibas a recibir, que te iba a dar el cielo. Porque el cielo solo premia a aquellos que dan incondicionalmente en el silencio del amor. Yo doy y no me acuerdo lo que di. Por eso el Evangelio dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha cuando des, cuando entregues. Y entonces en el matrimonio la esposa sirve al esposo y no se debe acordar de lo que hizo por él. Y viceversa. El esposo sirve a la esposa y no puede llegar allá con el pecho alto y decir, yo soy el que compro la comida, yo soy el que pago todo acá y tú me tienes que atender y amar porque yo me sacrifico y sudo. A mí déjenme tomar cerveza y ver televisión y ustedes vayan a rezar y recen por mí. Y esto también ocurre, ¿cierto? Y por eso las familias se destruyen, porque por el machismo, por el feminismo, por todos estos ismos que son el abismo, nada más, ¿cierto? Y ahí, en esto entendemos que tanto el feminismo, la mujer que cree que tiene dominio sobre el hombre le tiene que reconocer todo lo que ella hace por él, que es el feminismo, y el machismo, que es el hombre pensando que es el macho de la casa que no tiene por qué demostrar sentimientos a nadie, lo tiene que atender y él no tiene que rezar, todos tienen que rezar por él. Ese machismo, ese feminismo es la destrucción de la familia, porque ahí no está Dios, ahí no está sino el amor propio. Y por eso el espíritu de servicio tiene que comenzar en la transformación del don de dar, el don de darnos los unos a los otros. ¿Cómo puedo ser yo un gran servidor de la iglesia siendo un gran servidor de mi hogar? En mi hogar tengo que empezar. ¿Por qué se pierden los adolescentes hoy en día en este mundo? Porque no tienen a quién mirar, no tienen ejemplo de sus padres. Porque hay padres que piensan que a los hijos se les da el estudio, la ropa, los juguetes, las cosas y con eso ya les dieron todo. Cuando eso no es nada, esas cosas de pronto los hacen es perder. El único regalo que le puedo dar a los hijos para protegerlos del diablo es el ejemplo de la moral, los valores, la integridad, la coherencia, la paciencia, la tolerancia. Eso es el único regalo, para que ellos vean a Dios en los padres y los puedan imitar. Y cuando vean a la gente en la calle sin virtudes, dicen, ¡qué horror! Mis padres tienen virtudes, esta gente está loca. Y ya no tienen que imitar a la gente de la calle. Pero cuando tienen padres que no tienen virtudes, ni valores, ni obediencia a Dios, esos niños se van a perder, porque el mundo se los va a comer, los va a consumir. Y después encontramos esos padres aterrados por los hijos que están perdidos, pero no se han dado cuenta que ellos los empujaron a que se perdieron, porque nunca les dieron ejemplo en su hogar, porque ellos no tuvieron a dónde mirar, no tenían columnas de ejemplo, no tenían modelos para imitar. Y esto todo es importante, porque para nosotros concentrarnos verdaderamente en el espíritu del servicio, tenemos que empezar a transformar nuestro corazón desde el mismo hogar, desde donde estamos viviendo, desde la cuna. Porque la iglesia no es más que una extensión del hogar.
Miren que la iglesia cristiana comenzó en el vientre de la Virgen María. Ahí es donde comenzó. Una madre pura que albergó a ese Hijo Divino y fue la primera adoradora del Santísimo, y luego con San José se convirtieron en el único hogar que no tiene pecado, el hogar perfecto. Y entonces, ¿de dónde se alimentan todos los hogares cristianos en la tierra? Del hogar de Nazaret, el hogar que no tuvo pecado. Entonces tenemos un buen modelo. Dios nos dio el modelo perfecto de la familia, el María y José, porque ahí está la cuna de la humildad. Un Dios que todo lo puede, todo lo sabe, se acuesta sobre la paja en un pesebre como peregrino en el camino, y nos enseña a ser humildes y a ser peregrinos, y también nos enseña a cómo vivir un hogar limpio y obediente a Dios en todas las cosas. Eso es lindo, y por eso nosotros, a pesar de no ser inmaculados como María, ni tener el silencio y la castidad de José, sin embargo nosotros somos llamados a hacer lo más que podamos para tratar de imitarlos a ellos dos hasta el máximo, tratar de imitar lo que son nuestros modelos. Y nosotros tenemos que hacernos modelos también de las generaciones que vienen. Cuando usted como matrimonio católico está en la iglesia, ¿usted qué está haciendo ahí? Está inspirando a los jóvenes que están ahí, soñando un día con ser también esposos o esposas. ¿Y cómo van a soñar en eso? ¿Cómo van a tener esperanza? Únicamente si los ven a ustedes como matrimonio fiel en la iglesia y se dan cuenta que sí funcionan los matrimonios, de que sí es verdad que las familias pueden estar unidas y alabar a Dios juntos, de que hay hijos, esposos que pueden ir juntos a la iglesia y que pueden inspirar a todos estos adolescentes que todavía no tienen definida su vida y que están buscando su vocación y tienen que mirar alrededor a ver dónde ven su vocación. Porque, por ejemplo, la belleza de un sacerdote fiel, un sacerdote santo. ¿Qué hace un sacerdote santo en la parroquia? Si hay un niño allí que tenga la vocación sacerdotal, ese sacerdote santo le va a ayudar a que se inspire rápidamente a hacer su vocación sacerdotal, porque ve un sacerdote real al frente, un sacerdote que es real y inspira a todos. Lo mismo pasa con los matrimonios, son un sacramento importante, que si el matrimonio es digno y se presenta a la iglesia, le está dando el mayor servicio a la iglesia con su presencia. No hay cosa más hermosa que un matrimonio fiel a Dios en misa, porque ahí está, y no hay cosa más hermosa que un sacerdote celebrando la misa, que sea fiel, un sacerdote fiel, porque esa es la esperanza, ese es el puerto seguro, donde el hombre ancla su vida y sabe que hay gente que trabaja por Dios, y que cree en Dios y que le obedece a Dios. Y esa es la belleza de la iglesia. Por eso hoy estamos acá en esta reflexión hablando del espíritu de servicio. Pues el espíritu de servicio es cumplir con las cosas de Dios. Voy a pedirle al Señor su palabra para que cerremos esta reflexión en la palabra de Dios. Y les voy a leer del apóstol Santiago en el capítulo 2, desde el versículo 14, y dice así: la fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento cotidiano, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Pero alguno podrá decir: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios lo creen y se estremecen. Pues le damos gracias a Dios. Sabemos que el diablo cree en Dios, pero no le obedece. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros en el espíritu de servicio, que venimos porque creemos en Dios, pero también le tenemos que obedecer, porque si no somos como demonios, que venimos creyendo en Dios pero no le obedecemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos mintiendo a Dios? Nos estamos mintiendo a nosotros mismos y estamos haciendo la acción del diablo. Pues que el Señor nos bendiga, nos proteja, y vamos a tomar un descanso de 15 minutos según el tiempo.